Noches. Mi nombre es Brenda Patricia Arias Moreno. Hoy vamos a trabajar sobre la actividad 1, exponiendo los fundamentos de la normatividad fiscal. Vamos a hablar sobre las finanzas públicas, política de gasto público, política fiscal y por lo último el presupuesto. Vamos a empezar con las finanzas públicas. Las finanzas públicas se dice que es el campo de la economía que estudia cómo se manejan los recursos financieros del Estado, involucrando la manera en que el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. En el proceso del desarrollo, su destino es contribuir al progreso económico de un país. El Estado debe cuidar que exista un repartimiento equitativo de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo, el progreso económico de un país, etc. En sus elementos principales se encuentran lo que son los servicios públicos, gastos, recursos, renta nacional y necesidades públicas. A continuación, política de gasto público es un conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. Su principal función es la de canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. En sus elementos encontraremos lo que son los recursos públicos y la renta nacional. En los recursos públicos se dice que son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos que constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, sin importar cuál sea su naturaleza, es decir, económica o jurídica. En la renta nacional dice que es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Ahora tenemos la política fiscal. Dice que es la capacidad del gobierno para influenciar la actividad económica a través de cambios en los impuestos o en el gasto público. En su función, la función que tiene es de perseguir objetivos de carácter social o de redistribución de la renta, servicios públicos gratuitos, transferencias a familia con menos ingresos, estimular ciertas actividades propias de las decisiones en la iniciativa privada y regular la demanda agregada. En sus elementos encontramos el gasto público y los ingresos públicos. El gasto público comprende tanto el dinero del empleado por el gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, como las transferencias de dinero a algunas personas que el gobierno realiza sin recibir ningún servicio a cambio. Los ingresos públicos en forma de impuesto, tasa de ingresos, ingresos patrimoniales de empresas públicas y endeudamiento. Por último tenemos el presupuesto, que es un resumen sistemático y cifrado de las previsiones de gasto y de las estimaciones de ingresos previstos para financiar dicho gasto, confeccionado en periodos regulares. Su función es de que los gobiernos ordenan sus ingresos y gastos, haciendo una estimación o pronóstico del monto de ambos conceptos, la revisión de los ingresos obtenidos y de los gastos efectuados. Una vez concluido el periodo fiscal, permite verificar si el uso de los fondos públicos fue apegado a las normas establecidas en el presupuesto y si el ingreso fiscal fue razonable, ajustado al pronóstico. Los elementos tenemos presupuestos de ingresos, de gastos y el saldo presupuestario. Ya para cerrar con el tema tenemos como conclusión que podemos finalmente de conocer el reconocimiento e importancia que tiene la implantación de sistemas fiscales como medida de sostenimiento y desarrollo de la Federación, estados y municipios, y la figura básica que representa la Ley de Ingresos de la Federación como medio regulatorio para la inversión de los recursos recaudados por medio del presupuesto gasto público y la política fiscal, además del papel fundamental que juegan las pymes en este proceso nacional. De mi parte es todo y muchas gracias.